Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mañana. Gracias por su compañía, gracias por estar en esta rica mañana que Dios nos ha regalado, en este tiempo especial que tenemos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y quisiera que hoy comencemos, como bien decía Mike al principio, con lo que consideramos como el final de este estudio de las promesas, que se va a coronar el próximo viernes, o sea, de hoy que es miércoles, al próximo viernes a las 8 de la noche en nuestra fogata. Así que vamos a comenzar a caminar ese final de estudio de la palabra de Dios en cuanto a las promesas que hasta aquí hemos estado descubriendo de qué se tratan. Sabemos que las promesas son exclusivamente para los hijos de Dios. También hemos visto que las promesas tienen una sola dirección, vienen de Dios para nosotros y están ahí para que nosotros las reclamemos, pero también cada promesa tiene para nosotros un compromiso que nosotros le llamamos premisa, ¿sí? Esa condición que tiene para que tú y yo realmente podamos disfrutar de las promesas de Dios a través de nuestro compromiso delante de lo que Dios pone o da cuando Él promete. También vimos que las promesas pueden ser específicas, ¿no es cierto? Y promesas generales. Generalmente las promesas específicas las encontramos en conversaciones o en situaciones de Dios con el pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con Jesús, sobre todo en los evangelios hablando hacia sus discípulos. Y también después tenemos en todo lo que es el Nuevo Testamento promesas que generalmente son, generales, y la mayoría de ellas tienen un cumplimiento en este tiempo y también en cuanto a lo que viene. Entonces, hablando de las promesas, también vimos que las promesas pueden ser de orden espiritual, que las promesas se aplican o pueden aplicarse en nuestras vidas diarias y que también las promesas tienen un cumplimiento, una especificación, muchas de ellas, en una situación futura, cosas que van a ocurrir en nuestras vidas, porque Dios incluso en su misericordia, en su gracia, se ocupó de nuestro futuro. ¿No es así? Y por último, cuando hablábamos acerca de las promesas, en esto que habíamos estado analizando, decíamos claramente que las promesas están allí para que tú y yo, como hijo de Dios, podamos reclamarlas y podemos vivir en cuanto a esto. Y hoy vamos a aterrizar este estudio de la palabra de Dios en cuanto a las promesas a través de un personaje bíblico que vivió de cerca la promesa y que nos va a dejar claramente las pautas de cómo cada uno de nosotros puede vivir las promesas de Dios en su vida. Y esto tiene que ver, este personaje no es más ni menos que Abraham. Abraham, que aparece allí en la narrativa de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 11 y se extiende hasta el capítulo 25 con su muerte. ¿Quién era Abraham? Abraham era un mercader allí de la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham vivía en una sociedad, era una persona que quizás tenía ciertas actitudes o ciertas situaciones que llamaban la atención, porque aparentemente a este hombre le iba muy bien en los negocios, era muy hábil en los negocios, pero vivía en una sociedad realmente que estaba rodeada por las características de aquel entonces, que era una ciudad pagana, una sociedad donde la idolatría era moneda corriente. Y de repente llegamos al capítulo 12, luego de hacer la presentación acerca de Abraham y presentarnos su cronología en el capítulo 11, llegamos al capítulo 12 donde donde Dios habla directamente con Abraham. Sí, fíjense que no digo Abraham porque no era Abraham todavía, sino que era Abraham. ¿Sí? Entonces estaba allí hablando y el capítulo 12, los quiero invitar a que abran sus Biblias, capítulo 12 de Génesis, versículos 1, 2 y 3. Abraham es llamado por Dios en medio de aquella generación pagana y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación que dice grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de
la tierra. Vemos que aquí comienza a tornarse interesante la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham, dijimos, estando en su tierra, estando en el lugar donde Abraham mejor se desempeñaba, allí en Harán. Y le dice que vaya a una tierra que él le iba a mostrar. Y aquí en principio, capítulo 12, le hace una promesa de 3 cosas, o le promete 3 cosas. Lo primero que identificamos es que le promete una tierra que iba a ser de él. Porque vemos que él estaba viviendo ¿con quién? ¿Con quién vivía Abraham? Con su padre, con su padre. Sí, era muy común, ¿no? Esa cuestión de la familia, estar juntos. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te daré una tierra a ti. Esa es la primera promesa. La segunda promesa que le hace es que va a ser de él una nación grande, una nación grande. Y por último, le promete que él no solamente bendiciona a él, sino que en el versículo 3 dice que en ti serán, ¿qué? Benditas todas las naciones. Lo que vemos aquí es el preludio a lo que luego conoceremos como lo que se llama el pacto abrámico, que comienza o que se da en el capítulo 15 de Génesis y se confirma allí en el capítulo 17. Y es interesante porque a partir de esta situación, lo que realmente hace especial a Abraham es que él, quizás sin conocer mucho a Dios o de Dios, no sabemos el trasfondo espiritual en cuanto a Dios y sabemos que si vivía en una tierra que era de idólatra, lo más común, y es lo que vemos a través de la historia de Abraham, es que en su vida, en su familia, haya habido estas costumbres de idolatría, porque con él se fueron algunos ídolos, algunas situaciones que él vivía, pero lo que más nos tiene que llamar la atención de Abraham es que inmediatamente Dios dice esto, versículo 4, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee en voz alta? Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjate, interesante, porque dice, e hizo Abraham como Jehová le dijo. Hizo Abraham como Jehová le dijo. Lo primero a destacar en la vida de este hombre, y lo que hace realmente especial a Abraham, es que él decide obedecer a Dios. Podemos decir, bueno, es que es atractivo lo que Dios le promete. Sí, atractivo puede ser, porque te está ofreciendo, digamos, un paquete completo. Pero de ahí a que eso sea realidad, es un paso significativo, porque dijo, deja tu casa, deja la seguridad de tu casa, deja tu parentela, o sea, vas a ser arrancado de eso, sal de la casa de tu padre y vamos a una tierra que ni siquiera le dice dónde iba a estar, sino dice que yo te mostraré. Y esto es lo que se hace realmente interesante. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, hombres, dejaríamos atrás todo lo que no es familiar, todo lo que no es en nuestra vida o lo que es familiar en nuestras vidas? Todas aquellas cosas que hacen o que definen hoy por hoy lo que somos. Familia, trabajo, seguridad, todo lo que nos genera seguridad. Simplemente para salir sin saber cuál es nuestro destino. ¿Cuánto estamos dispuestos hoy? Porque las promesas de Dios muchas veces nos llaman a eso, Porque Dios, sí es cierto, llamó a Abraham de una ciudad pagana. Que tú dices, bueno, es que realmente, imagínate que lo que habrá sido Ur. Sin embargo, Abraham, a pesar de todo ese bullicio que había a su alrededor, Abraham supo reconocer el llamado del Señor y voluntariamente decide obedecer sin duda. Sin duda, no hay dudas en la vida de Abraham. Lo deja todo por seguir a Dios. Y recuerda, no era tan atractiva su promesa. Era una tierra que no conocía, que no sabía cómo se llamaba, no sabía si iba a ser productiva, si no iba a ser productiva. Sin embargo, él decide obedecer. La segunda parte de la promesa habla de una nación grande. Pero había un problema en la vida de Abraham. A todo esto Abraham estaba casado con Sara, su mujer. Aparentemente llevaban una buena relación. El relato nos dice que su mujer era guapa, era una mujer guapa, atractiva. Al menos muchos hombres, ¿sí? Muchos hombres cuando veían a Sara se quedaban así como que, ¿qué pasó? Lo vamos a ver más adelante en el relato, si lo leen ustedes, cuando Abraham tiene que bajar a Egipto, ¿sí? El guardia, el que estaba allí en turno, la vio a la mujer, ¿no es cierto? Y dice, pues está guapa. ¿Y quién es? Y Abraham, teniendo miedo, dijo, pues, es mi hermana. Ah, pues,
podemos negociar, ¿cuántos camellos por tu hermana, verdad? Así le hacían. Exactamente, le dijo, ¿qué onda, cuñado, verdad? Pero lo interesante de todo esto es que Sara tenía un problema. Era estéril. No podía tener hijos. ¿Por qué decimos que Sara era estéril? ¿Por qué somos tan contundentes? El relato lo dice. Y aparte, sabemos de eso, porque sí, Abraham tuvo otros hijos con sus siervas, tal es el caso, lo que ocurrió con Agar, a través de Ismael, ¿no es cierto?, el hijo Ismael, porque en medio de todo esto, Abraham fue llamado a los 75 años, ya una persona adulta, ¿me entiendes? Entonces es llamado y tiene que, la parte de la promesa es hacer una nación grande. Pues si no tengo hijo, ¿qué legado voy a tener? Entonces comienza a pasar el tiempo, avanza el reloj biológico, por más que vivían más años que los que nosotros vivimos, el reloj biológico hace su trabajo. Ya Sara empieza a desesperarse porque la promesa no se cumple. Abraham, que era como buen varón, quizás por ahí buen latino, escucha a su mujer, le hace caso a su mujer, ¿verdad? Y se deja a la actividad o digamos a la idea de la mujer y dice, toma mi sierva. Ojo, era común la práctica en aquel entonces que las mujeres que servían a la casa y sobre todo a la mujer de la casa, les era permitido, no quiere decir que esté bueno, que hubiese estado bueno, que la sierva también fuera de su señor en todos los sentidos. Entonces la mujer prepara todo para que Abraham tenga sus que veres con Agar. De esa unión nace un hijo que es Ismael. Entonces imagínate, Abraham se siente papá, se siente por primera vez así como que tengo algo a mi responsabilidad y empieza a tener una relación y el hijo empieza a crecer, el tiempo continúa avanzando, nomás Sara no queda embarazada en todo esto y empiezan a generarse ciertas fricciones, hasta tal punto que llega un momento en que ahora sí viene el ángel de Dios, confirma la promesa, ¿no es cierto? En Génesis 15, Abraham se llega a su mujer Sara, queda embarazada, ¿qué crees? Nace el niño y todo aquello que Abraham y Sara planearon pareciera que es inútil, pero no, tiene un propósito. No es que Dios hable paréntesis o hay un plan B, no, sino que nosotros muchas veces pensamos que podemos cumplir la voluntad de Dios con nuestra fuerza o a nuestra manera. Y Dios nos permite, pero lo que no vamos a zafar o lo que no va a suceder es que nosotros no suframos las consecuencias de nuestras decisiones. Eso siempre va a pasar. Porque nació, decíamos, de aquella unión, ya mencionado Ismael. Entonces, cuando empieza la tensión, ya llega Isaac a la vida de Abraham y Sara, empiezan las fricciones, empiezan las situaciones y se ve obligado Abraham a correr a Agar y su hijo, no sin antes bendecir a Ismael. Bendición que hace mucho ruido, incluso hasta el día de hoy, porque de aquel lugar nació una nación muy poderosa, que hoy en día es una nación que pelea la bendición de Abraham, que pelea la bendición del Dios de Abraham, de aquel entonces, o mejor dicho, de su hijo Ismael, el cual podemos decir reclaman con todo derecho, ¿sí? Que es aquel pueblo que hoy en día tiene entre ceja y ceja a los cristianos, que queremos poseer o queremos tomar las bendiciones de Dios para nuestras vidas, las promesas de Dios para nuestras vidas. Quizás ellos, podemos decir, no tienen la culpa y quizás ellos incluso viven una espiritualidad mucho más radical. Ojalá nosotros vivamos la espiritualidad de la forma que ellos lo viven. Pero aferrados a la promesa, aunque les podemos decir, no, pero que ustedes no eran los hijos de la promesa, sin embargo ahí está. Y podemos decir en cierta manera que Dios fue benévolo con ellos y permitió que fueran una nación grande. Sí, son una nación muy grande, estamos hablando del pueblo musulmán. Son una nación muy poderosa, son una nación muy poderosa. Pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue Isaac. Pero podríamos decir, bueno, ya está, qué impresionante la historia. Siendo viejo Abraham, ahora se cumple esta promesa, sí, pero falta la tercera parte, ser de bendición a todas las naciones. ¿Qué ocurre con esta situación? En medio de todo este jolgorio, de toda esta felicidad, en medio de disfrutar que ya Abraham tiene descendencia, Dios tiene una gran idea. Mostrar qué tipo de corazón tiene Abraham. ¿Y cómo lo hace? Un día se le aparece y le dice, Abraham, quiero que me sacrifiques, quiero que me ofrezcas sacrificio. Claro que sí, Dios, ¿qué hago? Quiero que me sacrifiques o que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo Isaac. Imaginemos esta situación. Algo que tanto había anhelado,
algo que tanto había querido. Podríamos decir, pero Dios, ¿qué te pasa? Me costó tanto trabajo, me equivoqué tantas veces, hice tantas cosas mal, hasta que llegué, esperé tanto por esto, tú me lo prometiste y ahora me lo pides. Pero fíjate, Abraham, callado, tomó a su hijo, tomó la burra, cargó la madera y se fueron para ofrecer sacrificio al monte. Cuando llegaron a aquel lugar, armaron el altar, pusieron la leña, y ahí fue el hijo que preguntó, padre, ¿y el cordero para el sacrificio? Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú eres. Y dice, Dios proveerá. Le dijo, Dios proveerá. Sin embargo, en un momento tomó a Abraham a su hijo, lo puso sobre el altar, lo roció con aceite, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Abraham sacrificó a su hijo. ¿Por qué? Porque en su corazón él no dudó y en su corazón entregó a su hijo a Dios. Y cuando levantó el puñal para cobrarse la vida de su hijo, ahí fue cuando Dios frenó el puñal y dijo, Abraham, sé que me temes, sé que eres un hombre de fe. Y entonces en ese momento escucharon el balido de un cordero, se dieron vuelta y enredado en una zarza estaba el cordero para el sacrificio. Pero tuvo que llevar ese extremo para mostrarnos a nosotros que Abraham era un hombre de fe. Y que ese hijo que tanto había anhelado, que iba a ser quien le iba a dar esa descendencia que Dios había dicho, Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo para obedecer y agradar a Dios. Hablábamos recién de dejar, ahora hablamos de nuestra vida de sacrificar. ¿Cuánto eres como hombre capaz de sacrificar en tu vida para demostrar tu fe en Dios o tu fe a Dios? ¿Cuánto eres capaz de dejar aquellas cosas que tanto te agradan, aquellas cosas que tanto anhelabas? Al menos ponerlas delante de Dios en sacrificio vivo para que sea Él el que apruebe nuestras vidas, para que sea Él quien realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Sí es cierto, Abraham, dijimos, tuvo sus partes de fracaso, ¿no? Podemos decir, primer fracaso fue haberse llevado a Lot con él, cuando no tenía que llevarse ningún pariente. Lot le resultó un dolor de cabeza, sin embargo le mostró la provisión de Dios, porque a la hora de separarse, Lot decide irse a la pradera más verde, y después conocemos la historia de Lot, se va acercando hasta terminar en Sodoma y en Gomorra. Y Abraham se queda con la parte seca, pero sin embargo Dios nunca le dejó de proveer. Cuando bajó a Egipto, ¿no es cierto?, 2 veces mintió acerca de su esposa. Sin embargo, esas situaciones Dios las volvió también en bendición, porque cuando llegaron los problemas a Egipto, llamaron a Abraham y le dijeron, ¿por qué no nos dijiste que era tu esposa? Ahora todo lo que nos pasa es por tu culpa. No solamente los corrieron, sino que en medio de una hambruna lo mandaron con víveres y con dinero a Abraham, con tal que se fuera. No quiere decir que nosotros tenemos que ir a andar metiendo la pata por ahí y andar mintiendo para que Dios nos bendiga. Sin embargo, Dios muestra su misericordia a pesar de nuestros desperfectos, a pesar de nuestros errores. Pero yo les aconsejo, no andemos jugando con Dios, ni pongamos a prueba a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después vemos claramente, ¿no?, acerca de Abraham, que este hombre, que era un hombre de fe, pues también era algo terco, era algo cabeza dura. Sin embargo, Dios va a mostrarnos a través de la historia y va a quedar registrado en Hebreos capítulo 11 que Abraham no solamente era considerado amigo de Dios, sino que es considerado el padre de la fe. Entonces, de Abraham podemos aprender muchas cosas, hombres, pero lo más importante es lo que más nos cuesta muchas veces, vivir de la fe, o vivir de fe, o vivir por fe. Que cuando aún las circunstancias es lo más adversa, sabemos que Dios está en nuestras vidas. Vivir una vida de fe le permitió a Abraham tomar a su hijo, ponerlo delante del altar, rociarlo y estar dispuesto a sacrificar, sin saber que Dios iba a proveer un sustituto. Pero la fe de Abraham lo llevó a ese punto. Obedeció en todo momento y eso marcó la diferencia con las demás o los demás personajes de la Biblia. La vida de Abraham, a través de la obediencia, le trajo bendiciones. Él lo hizo, actuó y por lo tanto él tuvo la capacidad de entender
cuando el llamado venía de Dios. Y eso nosotros le llamamos discernimiento. Y si nosotros queremos tener un correcto discernimiento para entender cuál es el llamado de Dios, debemos estar atentos a su voz. Y hoy quizás Dios no se nos aparezca, ¿no es cierto?, a través de forma audible o en forma visible, pero lo que nosotros necesitamos saber de Dios ya está revelado y escrito en su palabra. Queremos ajustar nuestro oído para saber cuál es lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él nos dice. Debemos seguir las instrucciones que vienen en su palabra y debemos actuar sabiendo que para un hijo de Dios la obediencia no es una opción, sino que la obediencia se transforma en un estilo de vida. Es decir, tú y yo necesitamos aprender a tener una vida de relación con Dios activa en todo momento, en todo momento. Los errores de Abraham, lo único que hicieron fue al final terminar fortaleciendo su fe. Porque ante cada error Dios le daba una oportunidad y él la tomaba. Y salía de aquella situación fortalecido en fe. Nos enseña que, dijimos recién, no podemos cumplir la voluntad de Dios con nuestras fuerzas o a nuestra manera. Debemos someternos en todo momento. Pablo nos va a mostrar acerca de la vida de Abraham que cuando hablamos de las promesas y de recibir la bendición de las promesas, no tiene que ver nada con una línea de trascendencia genética o venir de un pueblo o de tal pueblo para recibir la bendición de Dios, no, sino que es a través de la gracia y la misericordia de Dios que nosotros podemos recibir de Dios las bendiciones. Porque en este caso entendemos que Abraham salió ¿de dónde? De un pueblo pagano, lejos del Dios verdadero. ¿Sí? No existía. Sin embargo, Dios hizo de ese hombre un hombre de fe que nos deja claramente que todo se trata de vivir por medio de la fe y la gracia y misericordia llega a nuestras vidas. Cuando hablamos de Abraham, nos va a decir en Santiago, capítulo 2, versículo 21, que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos qué es lo que es vivir por fe, y entendemos que la salvación no se trata de hacer obras de bien, ni se trata de hacer obras para merecer la salvación, tenemos que entender que un hombre que vive por fe lo va a demostrar a través de sus obras. Entonces, ¿cómo puedo obrar? La mejor forma que puedo obrar es saber que Dios está actuando a nuestro favor y que yo puedo descansar sea cual sea la circunstancia, entendiendo que mi fe me va a llevar a obrar de la mejor manera. Como Efesios dice, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hombres, hay un gran desafío, aprender a vivir por fe. Las promesas aumentan y crecen nuestra fe y nosotros necesitamos aprender a vivir a través de las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado y has desafiado nuestras vidas a través de tus promesas y a través de ellas que queremos aprender a vivir en fe y por fe. Señor, danos de tu sabiduría al interpretar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Y al igual que Abraham, Señor, que nosotros seamos recordados a través de nuestras vidas por lo que tú has hecho en nosotros y porque nosotros entendemos y descubrimos que es realmente vivir por fe. Danos paz, danos discernimiento, Señor, para hacer lo que es correcto delante de ti y en todo momento agradarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.